de complicaciones incluso en la niñez, con morbimortalidad aumentada en la vida adulta. En lo que es epidemiología, la incidencia de la obesidad ha aumentado en la última década, básicamente por factores ambientales, ¿no? Comida chatarra, comida con alta cantidad de calorías, grasas saturadas, factores ambientales, más sedentarismo, ¿no? Poca actividad física, o sea, factores ambientales por diferentes causas. En el año 2013 a 2014, el 17% de los americanos de 2 a 19 años son obesos. En la India, el 20% de los niños están con sobrepeso y obesidad, o sea, un porcentaje alto, ¿no? En el 2016, el 18% de los niños y adolescentes entre 0 y 19 años tenían sobrepeso y obesidad. Entonces los porcentajes están entre 18 y 20%. En el año 2016, 340 millones entre las edades de 5 a 19 años tenían sobrepeso y obesidad. En el 2020, en el Reino Unido, que tienen un gran grupo, un gran programa para controlar sobrepeso y obesidad, en el año 2020, en la edad de 10 a 19 años, el 21% son obesos y el 14% tienen sobrepeso. El Reino Unido, en base a estos datos, tiene programas, ¿no?, de estrategias para estos niños obesos y con sobrepeso para tratar de bajarlos de peso y son programas que han tenido eficacia. En lo que es definición de obesidad, bueno, en forma simplista es un desbalance entre la cantidad de calorías que ingresa y la cantidad de calorías que se consumen, ¿no? Es una resta de calorías ingresan menos calorías consumidas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud lo define como una condición en la cual el exceso de tejido adiposo afecta a la salud. Como hemos dicho, es uno de los desafíos de la salud global en el siglo XXI. Es una enfermedad crónica, es una inflamación crónica, ¿no? Por diferentes mecanismos. Tiene la fisiopatología del tejido adiposo, secreta adiponectina, pero la adiponectina es una hormona que es antiinflamatoria. Sin embargo, en la obesidad está baja y por lo tanto produce inflamación crónica. Por otro lado, el tejido adiposo secreta citoquinas, sobre todo proinflamatorias como la interleuquina 6, que favorece la síntesis en el hígado de la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, y eso está aumentado en la obesidad. Por lo tanto, obesidad está considerada como una inflamación crónica, como una enfermedad crónica, como una enfermedad con inflamación crónica, con efectos a corto, mediano y largo plazo, por lo cual es necesario prevenirla para disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles, como diabetes, por ejemplo, ¿no? Para diagnosticar obesidad podemos usar las gráficas, ¿no? En los niños menores de 2 años se usan las gráficas de la Organización Mundial de la Salud y se usa el parámetro peso sobre talla en percentiles. Y en los mayores de 2 años se usa la gráfica del CDC y se usa el índice de masa corporal en percentiles, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal viene de la operación de peso en kilos sobre talla en metros cuadrados, ¿no? Usando el índice de masa corporal, el sobrepeso está en 85 y 95 percentil, con un valor de Z para sobrepeso es mayor de 2 desviaciones estándar. Y obeso es cuando está mayor del 95 percentil, y cuando uno usa el valor de Z, obesidad está mayor de 3 desviaciones estándar.
O sea, sobrepeso es mayor de 2 y obesidad es mayor de 3 desviaciones estándar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para obesidad? Factores de riesgo vienen desde la genética o familiares, hay factores epigenéticos y hay factores ambientales. En los factores prenatales, o sea, prenatales, ahí es importante el peso del adolescente o en el preembarazo, ¿no? Si tiene sobrepeso y obesidad, es un factor de riesgo, ¿no? Para que salgan los niños con alto riesgo de obesidad. Alta ganancia de peso durante el embarazo, la madre es obesa sobre todo, ¿no? El peso alto del niño al nacer, pero también el peso bajo del niño al nacer, y vamos a explicar por qué tanto el peso alto como el peso bajo son riesgos para obesidad. La madre fumadora, la malnutrición materna, la diabetes gestacional y obesidad de los padres son factores de riesgo para que los niños sean obesos. Pero también hay factores postnatales. El tipo de parto cesárea está ligado a obesidad. El poco tiempo de lactancia materna. La leche materna exclusiva es un factor protector, pero el niño que tiene lactancia materna menos de 7 meses tiene riesgo de obesidad. Ingesta calórica aumentada, o sea, la dieta con alta cantidad de calorías, ¿no? El tipo de dieta, las fórmulas con alta cantidad de calorías y proteínas, actividad física disminuida. Por ejemplo, hay autores que han demostrado que cuando una fórmula tiene alta cantidad de proteínas, sobre todo los aminoácidos que tienen alta cantidad de proteínas, sobre todo si la proteína es mayor de 1.8 gramos en la fórmula, eso tiene en una proyección en el futuro, tienen relación con obesidad, ¿no? Entonces, las fórmulas con alta cantidad de proteínas tienen relación en el futuro con obesidad. Actividad física disminuida, sobre todo si la familia o los niños no hacen una actividad física aumentada y están mucho sedentarismo, están ligados a obesidad. Ganancia de peso rápida en la etapa infantil tiene riesgo de obesidad. Muchas horas en pantalla, sobre todo con televisión, celulares, videojuegos, está relacionado con obesidad, y también pocas horas de sueño. Ya vamos a hablar cómo el sueño influye en la obesidad. Hay periodos críticos en lo que es pediatría. Los periodos críticos son los primeros 1000 días de vida. El segundo periodo crítico es entre 5 y 7 años, que es donde se produce el rebote adipositario y es riesgo de obesidad. Y el tercer periodo crítico es en la adolescencia. ¿Por qué se llaman periodos críticos? Porque son periodos de alta plasticidad, o sea, donde los estímulos pueden cambiar la fisiología del organismo y dan la posibilidad de intervención y se producen cambios en la fisiología del organismo. Entonces, el periodo crítico en los primeros 1000 días de vida se produce o se puede dar lugar a lo que es la programación fetal. Se refiere esto a que cuando hay exposición a estímulos en estos periodos críticos que presentan plasticidad y que se pueden modificar, dan lugar a cambios permanentes en el organismo, ¿no? Al inicio son mecanismos que se producen para garantizar la supervivencia del niño, pero que dejan memoria permanente. Y estos cambios metabólicos, ¿no?, se producen a través de lo que se llama mecanismos epigenéticos. Entonces, la epigenética es un estudio de los cambios en la función de los genes. En la forma más simple, epigenética es lo que se produce los cambios en los genes, ¿no? Son reacciones químicas que, sin alterar la secuencia del ADN, sin alterar la secuencia, permiten que unos genes se expresen y otros no.
llevando en consecuencia al desarrollo de un determinado fenotipo. Entonces, son reacciones químicas que sin alterar la secuencia del ADN llevan a la producción de un fenotipo. Entonces, la epigenética, la capacidad del medio ambiente de moldear los genotipos. Las modificaciones epigenéticas en el intraútero pueden heredarse y afectar hasta la tercera generación. Entonces, ¿cómo es que se produce la programación fetal? Cuando hay niños de bajo peso al nacer, que puede ser por desnutrición materna, ¿no? Que es una causa de retardo de crecimiento intrauterino, madres fumadoras o insuficiencia placentaria. Estas carencias intrauterinas dan lo que es la reprogramación fetal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos niños con desnutrición materna? Dentro del útero se producen unos mecanismos adaptativos que hacen que el niño pueda sobrevivir, da una alteración del crecimiento, se produce una desregulación de los neurotransmisores, que son los que regulan el apetito, y el feto se adapta, ¿no? El feto se adapta. Pero una vez que nace, una vez que sale del útero, se produce una desadaptación y entonces se produce la obesidad, ¿no? El niño de peso alto al nacer, que puede ser por exceso de ganancia de peso en el embarazo, puede ser por diabetes materna, madre obesa, ¿no? Entonces, la obesidad materna genera cambios epigenéticos, que sin alterar la secuencia del ADN, se producen cambios en la metilación del ADN y son transmitidos a su generación y generan mayor riesgo de obesidad en la edad posterior, ¿no? O sea, tanto el niño que nace con peso bajo como el niño que nace con peso alto, se produce cambios intrauterinos, ¿no? Que generan cambios, ¿no? Generan cambios epigenéticos que son transmitidos a la generación y generan mayor riesgo de obesidad en la edad posterior. El periodo crítico, que es entre los 5 y 7 años, eso es lo que se llama un rebote adipositario, y en estos casos hay que evaluar factores de riesgo como antecedentes de padres obesos, diabéticos, enfermedades cardiovasculares en la familia. Hay que evaluar la alimentación de este niño, qué tipo de alimentación tiene, si es tipo chatarra con alta cantidad de calorías, qué actividad física hace, tanto el niño como la familia, los hábitos de la familia, las horas que pasa el niño en la pantalla, las horas de sueño y el control de CREP, ¿no? La curva de crecimiento. Si en la control de CREP se evalúa el peso, la talla, perímetro craneano, el desarrollo neurológico, pero si uno ve las gráficas y el índice de masa corporal aumenta 2 percentiles en un año, significa que aumenta el riesgo de obesidad, o sea, está aumentando el índice de masa corporal en un año y por lo tanto aumenta el riesgo de obesidad. El otro periodo crítico que puede aparecer la obesidad es la adolescencia. También hay que evaluar factores de riesgo, si hay padres obesos, si hay diabetes en la familia, si hay enfermedades cardiovasculares en la familia, el tipo de alimentación del adolescente. Hay que evaluar trastornos de conducta alimentaria, si el niño tiene trastorno de digesta compulsiva, que eso va generalmente con adolescentes obesos, ¿no? La actividad física que hace el adolescente, hay estudios, ¿no? En Argentina, sobre todo, en la cual el adolescente hace muy poca actividad física. Las horas de pantalla que pasa el adolescente con el celular, ¿no? Los videojuegos, las horas de sueño, consumo de drogas, ¿no? Alcohol, drogas permitidas y drogas no permitidas. Por ejemplo,
medicamentos antipsicóticos, ¿no? Que usan los adolescentes, sobre todo si tienen psicosis, depresión y que eso puede producir obesidad. Por ejemplo, risperidona va asociada a obesidad, ¿no? Trastornos de alimentación. En lo que es factores genéticos o familiares, ¿no? De dos padres sanos, el hijo tiene el 10% de posibilidad de ser obeso en padres sanos. Si un padre es obeso, el hijo tiene 40% de probabilidad de ser obeso. Y si los dos padres son obesos, el hijo tiene el 80% de probabilidad de ser obeso. Entonces, causas de obesidad, etiología de obesidad. Hay factores ambientales que constituyen el 95% de los casos de los niños obesos y el resto son patológicos, llámese endocrinos, drogas, y vamos a ver mayores casos patológicos, ¿no? Endocrinos, síndrome de Cushing, deficiencia de hormona de crecimiento, hipotiroidismo, pseudo-hipoparatiroidismo, causas hipotalámicos, ¿no? Injuria cerebral aguda, ¿no? Puede ser causa de obesidad, infecciones, tumores cerebrales, radiaciones, después de neurocirugía, cuando, cuando hay hiperfagia rápida, precoz, y el paciente ha tenido un tumor cerebral, radiación o neurocirugía, uno puede pensar en una obesidad hipotalámica. Cuando hay consumo de drogas, no solo antipsicóticos como risperidona, sino drogas antiepilépticas o esteroides o estrógenos, también están asociados a obesidad, ¿no? Síndromes genéticos, ¿no? Como síndrome Prader-Willi, el síndrome de Laurent-Moon-Baderville, el síndrome Wicki-Wiedemann, el síndrome Carpenter. Estos van asociados a obesidad, a desórdenes monogénicos, genéticos, deficiencia o resistencia a la lectina, que es una hormona, anormalidades en el receptor de la melanocortina 4 y la proconvertasa. Estos van asociados a obesidad. Los factores genéticos pueden explicar la variación de la distribución de la grasa y la frecuencia o la alteración en el metabolismo. Síndromes genéticos incluyen el Prader-Willi, el Cohen y el síndrome Baderville, que son raros. Factores ambientales como ingesta alta de calorías o actividad física disminuida, aumento de sedentarismo. Psicológicos como alteración en la conducta alimentaria. A niños con ingesta compulsiva de alimentos pueden resultar en obesidad. Causas endocrinas como hipotiroidismo, Cushing, deficiencia de hormona de crecimiento están asociados a obesidad, ¿no? En lo que es el sueño, ¿por qué el poco sueño está asociado con obesidad? El sueño ayuda a mantener un balance saludable de las hormonas que regulan el apetito, como es la grelina, o la saciedad, como la lectina. Sin embargo, la lectina, cuando uno lee sobre lectina, la lectina está aumentada en lo que es la obesidad, y entonces uno explicaría que hay una resistencia de la lectina en lo que es la obesidad. La lectina está aumentada en la obesidad, eh, entonces uno hablaría de una resistencia a la lectina, pero la lectina en el caso de poco sueño, cuando hay poco sueño, está asociado a niveles de lectina baja, ¿no? Y en cambio la grelina está aumentada en el poco sueño. La grelina está asociada con el apetito. Entonces uno diría que cuando hay poco sueño o pocas horas de sueño, la grelina está aumentada y eso aumenta el apetito. Y por eso que cuando el niño está con muchas horas despierto y está viendo, por ejemplo, celular o televisión, tienden a comer mucho, ¿no? Sobre todo comida chatarra como papas, ¿no? Paquete de papas, ¿no?
En cambio, la lectina está comprometida con la saciedad, pero más que con la saciedad, está comprometida con la inanición, ¿no? O sea, evita la inanición, ¿no? Entonces, en lo que es las pocas horas de sueño, la grelina está aumentada y la lectina está disminuida, ¿no? La lectina está disminuida y la grelina está aumentada. El poco sueño da tolerancia a la glucosa disminuida y resistencia aumentada a la insulina, ¿no? En lo que es diabetes, perdón, en lo que es obesidad, por un lado tenemos resistencia a la lectina, pero por otro lado también tenemos resistencia a la insulina, ¿no? Y esto aumenta el riesgo para diabetes. La obesidad puede causar el síndrome de apnea del sueño, y este síndrome de apnea del sueño da patrones alterados del sueño. Entonces, en la obesidad, por un lado, si hay poco sueño, entonces, y la obesidad puede dar síndrome de apnea del sueño, que en este caso da sueño alterado. Entonces, al haber poco sueño, hay grelina aumentada y hay ingesta aumentada de alimentos. El poco sueño lleva a ingerir mayor cantidad de comida con alto contenido de calorías, lo que lleva a ganancia de peso, ¿no? Cuando uno habla de control de ingesta de comida, que está relacionado a apetito y saciedad, ocurre un mecanismo de feedback que une el tejido adiposo, une el tracto gastrointestinal con las enzimas y une el sistema nervioso central, hipotálamo, tronco encefálico y nervio vagal o neuronas. Entonces, en lo que es las hormonas gastrointestinales, estamos hablando del péptido YY, de la colecistoquinina, del péptido 1, como el glucagón, grelina, insulina, todos estos hormonas gastrointestinales favorecen la saciedad, la grelina estimula el apetito. El tejido adiposo secreta la adiponectina y la lectina. La adiponectina está, como hemos dicho, está disminuida en la obesidad, y la adiponectina tiene que ver como factores antiinflamatorios, o sea, está disminuida en la obesidad y está aumentada en el ayuno. La lectina hemos dicho que está aumentada en la obesidad y está disminuida cuando está la lectina en niveles bajos, estimula la ingesta de comida, y en la obesidad la lectina está aumentada, como que hubiera una resistencia a la acción de la lectina. Entonces, y tiene efecto en el hipotálamo, baja el tronco encefálico y baja regulando el metabolismo a través de la neurona y del simpático, ¿no? La lectina se ha dicho que tiene, y he dicho que tiene más que ver con la inanición y evita la inanición y está aumentada en la obesidad. Por lo tanto, uno hablaría de resistencia a la lectina. Entonces, en la obesidad hay factores hormonales como grelina, lectina, adiponectina, que tienen que ver por qué es que se produce la obesidad, ¿no? Entonces, por eso es que el tejido adiposo actualmente se considera como un órgano hormonal, pero también
por factores que ya hemos dicho. La obesidad es un problema crónico, inflamación crónica. Y eso uno hablaría, por ejemplo, porque esta inflamación crónica tiene que ver con enfermedades autoinmunes que están aumentadas en la obesidad y que tendrían como origen en inflamación crónica, ¿no? Cuando uno habla de obesidad, uno tiene que evaluar, y para eso es importante la anamnesis, preguntar sobre antecedentes personales, la ganancia de peso en el preembarazo, en el embarazo, problemas patológicos en la familia, no si hay diabetes en la familia, problemas de patrones de alimentación en la familia y el paciente, suelen comer en la calle, tanto la familia como el paciente, ¿no? Ahora que la madre eh, puede salir de la casa a trabajar, de repente comen en la calle y comida chatarra que tienen una alta cantidad de calorías. Patrones de actividad física en la familia y en el paciente. A veces la familia pues no hace ningún tipo de actividad, es más sedentaria, igual el paciente. Historia familiar de obesidad en la familia, complicaciones, ¿no? Historia psicosocial también. Preguntar sobre el uso de medicamentos asociados a obesidad, tanto medicamentos psicóticos como antidepresores, antiepilépticos, ¿no? Que aumentan la ingesta de comida. Apetito aumentado con obesidad de inicio reciente podría indicar una lesión hipotalámica y se refiere a obesidad hipotalámica. Característica de presión intracraneana aumentada con historia de infección del sistema nervioso, TECS o neurocirugía que sugiere una causa neurológica. Entonces, ¿cómo examinar al paciente obeso? El paciente obeso hay que examinarlo con guías para ver qué complicaciones tiene o causas de obesidad. Si el paciente tiene una complicación, hay que medir la presión arterial para ver si el niño tiene hipertensión, tiene síndrome metabólico. Hay que ver acantosis nigricans, que va con diabetes tipo 2 y con resistencia a la insulina. Hay que ver hirsutismo para ver si el adolescente o el obeso tiene síndrome de ovario poliquístico. Hay que ver, examinar tiroides para ver si tiene bocio, el posible hipotiroidismo que va también con retardo del desarrollo, retardo del crecimiento y va con obesidad. Dolor en el cuadrante superior derecho que va con enfermedad de la vesícula. Y aquí hay una cosa que se ve mucho en los adolescentes, la litiasis vesicular. ¿Y eso por qué? A veces hay adolescentes obesos que se someten a ayuno de muchas horas, ¿no? Por tratar de bajar de peso. Entonces, cuando hay ayuno varias horas, hay cambio en cambio en la, de la, del líquido biliar, del líquido biliar y cambia la sensibilidad y trata de, mm, como que hacen facilidad para cálculos biliares. Entonces el ayuno altera la tensión de los sales biliares, ¿no? La tensión de los sales biliares eh, se deposita y se producen los cálculos. Entonces, cuando hay ayuno prolongado, cambia la densidad de las sales biliares, se depositan y se producen los cálculos. Entonces, hay frecuencia de enfermedad de litiasis biliar
en los niños adolescentes con obesidad, y eso es porque altera la densidad de los sales biliares, se depositan y se producen los cálculos. El otro son las estrías en el síndrome de Cushing. Hay que ver si el niño tiene estrías, y eso va con síndrome de Cushing. Hay que examinar las amígdalas. Si hay hipertrofia de las amígdalas, eso va con apnea del sueño obstructiva, que eso es una complicación de los obesos. Hay que ver si hay características dismórficas en la cara, y eso se ve en síndromes genéticos. Hay que ver el rango de movimiento de las caderas, si está limitado el movimiento, eso se ve en luxación de cabeza del fémur. Hay que examinar las manos y los pies, si son pequeños, si hay cripto, sí, hay criptorquidia, hay hipogonadismo, eso se ve en síndrome de Prader-Willi. Cuando uno tiene, o el adolescente tiene las tibias curvas, ¿no? Abombamiento, las tibias curvas, eso se ve en la enfermedad de Brown, que es una complicación de obesidad. Entonces acá vemos una acantosis nigricans, ¿no? Es una adolescente obesa, ¿no? La madre dice que el cuello se le está poniendo negro, ¿no? Entonces eso es acantosis nigricans. Este es otra adolescente con acantosis nigricans en la parte posterior del cuello, ¿no? En una niña con obesidad, ¿no? Entonces la madre lo que dice, no sé por qué se le está poniendo el cuello negro, ¿no? El cuello negro, las axilas negras, ¿no? Esos son, este es el síndrome de Laurens-Moon-Baderville. Notan la obesidad central, ¿no? Y la genitales hipoplásicos, ¿no? Genitales hipoplásicos, ¿no? Son niños obesos con síndrome. Y este es el mismo síndrome de Laurens-Moon-Baderville. Noten la polidactilia, o sea, tiene 6 deditos, ¿no? En ambas manos. 3, 4, 5, 6, ¿no? Polidactilia es característica de este síndrome, ¿sí? Entonces son claves para el diagnóstico de obesidad, pubertad retardada. Eso se ve en el síndrome de Laurens-Moon-Baderville. También se ve en el síndrome de Prader-Willi. Retinitis pigmentosa y polidactilia. Ya hemos dicho que se ve en el síndrome de Laurens-Moon-Baderville y en el síndrome de Alston, que se ve básicamente retinitis pigmentosa. Manos y pies chicas o cortas, cortas, el síndrome de Prader-Willi, estrías y el cuello como búfalo, ¿no? El cuello de búfalo. Este es síndrome de Cushing. El cuarto metacarpianos cortos, eso se ve en pseudo hipoparatiroidismo y el síndrome de Turner, ¿no? Los cuatro metacarpianos cortos. Y retardo del desarrollo se ve en el síndrome de Prader-Willi, en el hipotiroidismo y en el pseudo hipoparatiroidismo, ¿no? En el síndrome de Prader-Willi se ve hipotonía infantil, son neonatos hipotónicos, se ve hiperfagia, se ve hipogonadismo y alteraciones en la conducta. El síndrome de Laurens-Moon-Baderville se ve hipogonadismo, discapacidad intelectual. El síndrome de Widerman. Este síndrome se ve hipoglicemia neonatal por hiperinsulinismo, pero hay hipoglicemia neonatal clásica, hay macrosomía al nacer, hay organomegalia, hay macroglosia, defecto de la pared del abdomen y hipertrofia. Síndrome de Cushing, generalmente hay hirsutismo, obesidad central, retardo de crecimiento, estrías
el cuello como búfalo, hipertensión y miopatía. Todo eso es síndrome de Cushing, obesidad central. En el hipotiroidismo hay retardo de crecimiento, hay fases toscas, ¿no? Retardo del desarrollo. En pseudo hipoparatiroidismo hay tetania, hipocalcemia, hay fases redondas, el cuarto metacarpiano corto y calcificaciones cutáneas. ¿Qué cosa hay que pedir en el laboratorio para los pacientes obesos? Hay que pedir transaminasas pensando evaluar una enfermedad hepática no alcohólica, ¿no? Hay que pedir un perfil lipídico. Si los triglicéridos están elevados y las lipoproteínas de alta densidad están disminuidas, eso es sugestivo de resistencia a la insulina, ¿no? Un hemograma, hay que ver deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro, que son comunes en los niños obesos. Glucosa en ayunas, hay que ver si está baja, hay que detectar intolerancia a la glucosa, hay que hacer una test de tolerancia a la glucosa, sobre todo si hay una historia de diabetes, o también hay que hacer un test de tolerancia a la glucosa cuando haya acantosis nigricans, ¿no? Hay que hacer un test de tolerancia a la glucosa. El nivel de vitamina D está bajo, es deficiente y es común en niños obesos. Y test de función tiroidea, ya hemos dicho que los pacientes obesos pueden tener como comorbilidad hipotiroidismo, comorbilidad. Y estas son complicaciones de la obesidad del adolescente. Por ejemplo, hay una referencia bibliográfica que dice que la obesidad del adolescente tiene las 4 M's: problemas mentales como depresión, baja autoestima, no calidad de vida mala. Tiene problemas mecánicos, por ejemplo, asma, ¿no? Asma, osteoartritis, ¿no? Problemas mecánicos, la apnea obstructiva del sueño como un problema mecánico. Después tiene problemas metabólicos, la M, que tiene dislipidemias, ¿no? Problemas metabólicos, dislipidemias, diabetes, ¿no? Tiene problemas metabólicos como intolerancia o diabetes, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, resistencia a la lectina, todos son problemas metabólicos. Y el otro problema es monetario. Por ejemplo, los adolescentes o los adultos obesos tienen mejor producción, mejores ingestas de salario, menos productividad, o sea, problemas monetarios, ¿no? Entonces, como complicaciones de la obesidad son las 4 M's, ¿no? Mental, mecánico, metabólico y monetario, ¿no? Entonces, acá tenemos otro esquema de complicaciones de la obesidad: neurológico, pseudotumor cerebral, cardiovascular, dislipidemia, hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquierdo, inflamación crónica, que es causa de muchas cosas. Por ejemplo, la inflamación crónica en diabetes, en obesos está relacionada con asma y obesidad, ¿no? Una inflamación crónica está, incluso hay genes cruzados de asma y obesidad, ¿no? Pero en la fisiopatología de inflamación crónica, tienen asma y tienen obesidad, ¿no? Difusión endotelial, riesgo para enfermedad coronaria. Se sabe que adolescentes obesos tienen 2 veces más riesgo de infarto en el adulto que el paciente que no es obeso, ¿no? 2 veces más infarto, 2 veces más mortalidad
por enfermedades cardiovasculares que los adolescentes no obesos, ¿no? Por eso es que cuando uno tiene una charla motivacional con la familia, lo primero que uno tiene que decirle es el riesgo de mortalidad, el riesgo de muerte por enfermedad coronaria de adultos si es obeso, ¿no? En endocrino, diabetes tipo 2, pubertad precoz, síndrome ovario poliquístico en las niñas, hipogonadismo en los niños, hernia, trombosis de vena profunda, embolismo pulmonar, riesgo de malignidad, cáncer. ¿Por qué, por ejemplo, el obeso, cuando tiene inflamación crónica, y que esto está asociado en el obeso, está asociado con enfermedades autoinmunes, también está asociado a riesgo de cáncer de colon, riesgo de cáncer de ginecológico? El pulmón, asma, síndrome de apnea del sueño, intolerancia al ejercicio, renal, proteinuria, glomerulosclerosis gastrointestinales, fibrosis hepática. Y cuando uno habla de enfermedad del hígado o enfermedad del hígado no alcohólico, está hablando de esteatohepatitis, ¿no? Y eso en el futuro va a lo que se llama, o sea, la enfermedad no alcohólica o enfermedad hepática no alcohólica, eso va a cirrosis. Uno le puede decir a la familia, señora, si su niño tiene hígado graso, eso en el futuro va a fibrosis, va a cirrosis y va a cáncer, ¿no? En problema musculoesquelético tenemos la osteoartritis por sobrepeso, ¿no? La enfermedad de Bloom, que hemos dicho que es las tibias arqueadas, ¿no? La enfermedad de la cadera, que eso se ve con luxación de cadera, alteración de la marcha, pies planos y enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un niño con sobrepeso, con mayor de 85% de sobrepeso, índice de masa corporal, uno tiene que hacer un buen examen y examen físico. Si el examen físico, la historia es anormal, hay que evaluar mejor el examen. Y si uno tiene una velocidad de crecimiento baja, y el niño es obeso, uno tiene que pensar en causa endocrina, ¿no? Cushing, ¿no? Deficiencia de hormona de crecimiento, hipotiroidismo. Si el paciente tiene anormalidades en el neurodesarrollo y tiene una hiperfagia severa está relacionada con síndrome de Prader-Willi, está relacionada con deficiencia o resistencia a la lectina, o sea, evaluación genética uno debe hacer. Cuando hay injuria al sistema nervioso central, injuria, por ejemplo, infección, trauma, hemorragias, cirugía, ¿no? Uno tiene que pensar si el paciente tiene obesidad o hiperfagia rápida o precoz, obesidad precoz, uno debe pensar en obesidad hipotalámica con este antecedente de injuria, ¿no? Si el paciente está tomando drogas antipsicóticas, sobre todo risperidona, está asociada con obesidad. Entonces uno tiene que reevaluar la terapia y elegir otra terapia, ¿no? Como antipsicótico. Si el niño tiene una historia y un examen normal, hay que evaluar si el niño obeso tiene comorbilidades, ¿no? Comorbilidades, todos los problemas que hemos visto en el cuadro anterior. Entonces, si el niño no tiene comorbilidades, por ejemplo, no tiene diabetes, no tiene hipotiroidismo, no tiene apnea del sueño, entonces si no tiene nada de eso, lo que hay que hacer es cambiar estilo de vida y continuar con la gráfica de peso. Pero si el paciente tiene comorbilidades, si el paciente tiene síndrome de Cushing, si el paciente tiene síndrome de Prader-Willi, entonces hay que hacer cambio de estilo de vida y tratar las comorbilidades. Si el paciente se estabiliza y pierde peso, entonces acá hay que ver, mantener los cambios de estilo de vida y tratar las comorbilidades. Si el paciente, a pesar de tratar las comorbilidades, sigue ganando de peso por encima de los 6 meses de tratamiento, entonces hay que considerar farmacoterapia y o cirugía.
Cuando uno piensa en síndrome metabólico, que es frecuente en obesos, si uno piensa que el paciente puede tener síndrome metabólico, entonces el paciente puede tener sobrepeso, obesidad, metabolismo de la glucosa anormal, puede tener resistencia a la insulina, dislipidemia, hipertensión, hígado graso, ¿no? Estas son las características. Entonces, si el niño tiene síndrome metabólico, en los niños mayores de 10 años con síndrome metabólico se requiere que haya obesidad central, o sea, una circunferencia de la cintura. Cuando uno habla de circunferencia de la cintura, cuando el perímetro de la cintura pasa por las espinas ilíacas y alrededor de las costillas. Entonces uno mide la circunferencia de la cintura por esos parámetros, y si el perfil es mayor de 90, es un riesgo de síndrome metabólico, y puede tener dos o más de las siguientes características. O sea, aparte de esto, más dos o más de las siguientes características, que puede ser triglicérido mayor de 150 o lípidos de alta densidad menos de 40, presión sistólica mayor de 130 o diastólica mayor de 85 y la glucosa elevada. Esas son características de síndrome metabólico. El 15% de los lactantes obesos son obesos en la vida adulta. ¿Cómo un niño lactante puede llegar a ser obeso en la vida adulta? El 15% de los lactantes obesos. El 25% de los niños obesos son obesos en la edad adulta. Y el 80% de los adolescentes obesos siguen siendo obesos en la edad adulta, ¿no? En la pandemia del COVID por el confinamiento, el 28% de los niños con sobrepeso pasaron a ser obesos. Y el 2,5% de los niños normales, eutróficos, normales, pasaron a ser obesos. Entonces, el tratamiento, bueno, acá es un gran problema. El pronóstico de los niños obesos es malo, porque cambiar estilos de vida generalmente no lo mantienen de por vida, ¿no? O sea, pueden bajar un tiempo, otra vez comen mucho y otra vez vuelven a ser obesos. Las drogas, ¿no? Las drogas, bueno, probadas acá en Perú para, para niños, el único es Orlistar, ¿no? Pero ¿cuál es el problema del Orlistar? No solo los eventos adversos, sino que si dejas de tomar Orlistar, vuelves a subir de peso. Y aparte que el Orlistar es caro, ¿no? En los Estados Unidos, no creo que haya acá, hay drogas que bajan el peso, pero se usan en adultos, ¿no? Y hay excelentes efectos de bajar de peso, por ejemplo, la liraglutide, la semaglutide, en Estados Unidos en los adultos, excelentes drogas para bajar de peso. Bajan, por ejemplo, basta que un paciente baje el 5% de su peso basal, de obeso, para que baje los riesgos de problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, ¿no? Basta que baje el 5%. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estas drogas, en el mejor de los casos, bajan el 5 al 10%, solo el 5 al 10% del peso. Entonces, nada. ¿Por qué? Porque si dejan de tomar la droga, vuelven a adquirir el peso perdido. ¿Y por qué adquieren? Porque eso es fisiología normal. ¿Por qué si bajan de peso no pueden mantener la pérdida de peso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el paciente o la persona se producen cambios en los factores regulatorios del apetito y en los factores de conservar la energía. Esos son cambios que se producen de tal forma que son cambios en la fisiología normal que trata de volver a ganar el peso, ¿no?
Ese es el gran problema. O sea, el cuerpo, si usted pierde peso, el cuerpo tiende a ganar peso. Entonces, si hay droga buena, sí hay droga buena, pero tendría que tomar de por vida o por lo menos mantener el peso buena cantidad de años, cosa que es difícil, ¿no? Es bien difícil. Aparte que los niños adolescentes tienen una percepción irreal de la bajada de peso. Creen que con hacer un poco de actividad, bajar de peso, no, o sea, son metas irreales. Ahora, para bajar de peso, la mejor forma de bajar de peso, no comer, comer poco. Si ustedes quieren bajar de peso solo con actividad física, que el fútbol, que la natación, no. La mejor forma de bajar peso es comer menos, menos calorías, ¿sí? Entonces, cambiar conductas y estilos de vida, ¿no? O sea, mayor actividad física, menos sedentarismo, menos comida chatarra, dirigidos a bajar el índice de masa corporal. Dieta saludable. Cuando uno habla de dieta saludable, por ejemplo, en lo que es la dieta del semáforo, ¿no? Los colores del semáforo. Verde es todo permitido. ¿Qué significa alimentos verdes? Significa uh, frutas y verduras. Todo el día frutas y verduras. Verdes. Amarillos son más o menos permitidos. Acá está pues las menestras, los carbohidratos, el pollo, ¿no? Permitido. Lo que no está permitido y está prohibido son las carnes rojas, los crustáceos, ¿no? Los rojos. Prohibido. Eso, entonces, una dieta saludable debería ser mayor cantidad de frutas y verduras, ensaladas, ¿no? En la gran mayoría de los niños, la pérdida de peso no debe exceder 1 kilo por mes. 1 kilo por mes. Lo que se recomienda es bajar poco a poco, ¿no? O sea, bajar 20% de las calorías que consume. Estimular la actividad física moderada y vigorosa. ¿Qué se llama actividad moderada? Moderada es aeróbicos. Aeróbicos, vóley, es moderada. En cambio, vigorosa es natación. Natación es vigorosa, ¿no? Es una actividad física vigorosa. Disminuir el tiempo de pantalla, ¿no? Televisión, videojuegos, celulares. La Academia Americana de Pediatría dice que los menores de 2 años no deben ver televisión. Y ustedes deben haber visto en los hospitales cómo los niños pequeñitos, ¿no? De 1 año, año y medio, ya andan con su celular, con sus juegos, ¿no? Y la madre le enseña, y los niños son unos genios, ¿no? Usando los digitales, ¿no? En los mayores de 2 años, lo que dice la Academia Americana de Pediatría dice que el tiempo de pantalla debe ser 2 horas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa la regla 5-2-1-0? 5 es 5 porciones de comida verde, o sea, vegetales y frutas. 2 significa 2 horas de pantalla. 1 significa 1 hora de actividad física. Y 0 significa carbohidratos con alta cantidad de calorías, como son gaseosas, jugos azucarados, ¿no? Jugos con alta cantidad de calorías, gaseosas sobre todo, ¿no? 0, 0. Ustedes saben que una gaseosa, una Coca-Cola personal tiene 500 calorías, 500 calorías. Entonces, si ustedes quieren bajar de peso, 0 gaseosas, ¿no? 0 gaseosas. Para eso hay que hacer primero una reunión motivacional, o sea, hay que concientizar a los padres, porque no pueden dejar al niño solo, concientizar a los padres que tienen que cambiar los hábitos, tienen que cambiar el tipo de comida, tienen que cambiar la actividad física de la familia, porque si lo dejan al paciente solo, fracasa. Tiene que ser la familia. Establecer pequeñas metas, pequeñas metas, no grandes metas.
establecer tiempos de comida familiar, ¿no? Eso está demostrado, que si hay comida familiar, no que cada quien coma a cualquier hora, no. Si hay una comida familiar, se refiere a comida saludable, es una buena manera de comer comida saludable, o sea, toda la familia. A ver qué medicamentos y evitar los medicamentos que suben de peso, como los antipsicóticos, los antiepilépticos, los corticoides. Bueno, ya hemos dicho que acá en Perú el Orlistá es el único medicamento permitido, pero en adolescentes, ¿no? Usted no le puede dar un Orlistá a un niño de 4 años obeso, porque hay niños de 4 años obesos. Entonces, Orlistar solo está permitido en los adolescentes. Es caro, tiene eventos adversos, y el mecanismo de acción es que inhibe la lipasa. Por lo tanto, no se absorbe la grasa. Entonces, al no absorberse la grasa, el problema es que se produce esteatorrea, se chorrea la grasa, se distiende el estómago, da borborismos, o sea, eventos adversos incómodos, ¿no? Otro tratamiento sería terapia de reemplazo de hormona, por ejemplo, en los pacientes que tienen deficiencia de lectina, que son problemas genéticos. Y cirugía, bueno, cirugía tiene sus condiciones, sobre todo en pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 75 o 40 de kilos sobre metro cuadrado, y sobre todo si tiene comorbilidades. Comorbilidades me refiero a diabetes, problemas gastrointestinales, problemas de apnea del sueño, problemas de complicaciones, todas las complicaciones que hemos dicho de enfermedad por reflujo, por diabetes, ¿no? Asma son una complicación de obesos, ¿sí? Asma y obesidad. Pero la cirugía tiene sus indicaciones, solo la cirugía está indicada cuando ha fracasado el tratamiento médico por 6 meses, cuando el paciente ya es adolescente, ya ha dejado, ha terminado la maduración esquelética, porque, o sea, ha cerrado las epífisis, o sea, ha cerrado la maduración esquelética. Solo después de eso se puede indicar cirugía, si no, no. O sea, tiene indicaciones, si ha fallado el tratamiento médico por lo menos 6 meses, si tiene una obesidad mórbida, severa, si tiene comorbilidades, si ya cerró epífisis, todas esas son indicaciones, pero la familia tiene que colaborar, ¿no? Entonces, si el índice de masa corporal está entre 2 y 3, por ejemplo, generalmente los sobrepesos, aquí hay que cambiar estilos de vida, aquí hay que mejorar la dieta. Para eso es importante que todo diabético vaya a un nutricionista para que le haga un programa de bajar de peso por la dieta. La actividad física, mejorarla, ¿no? Y si no hay complicaciones, eso puede ir bien, ¿no? Si no hay ninguna complicación, eso va bien. Pero si hay complicaciones o hay resistencia a la insulina, por ejemplo, el paciente que tiene diabetes, que la mayoría tiene resistencia a la insulina, cuando hay una acantosis nigricas en la paciente, eso es resistencia a la insulina. Cuando hay complicaciones, como por ejemplo el apnea del sueño, osteoartritis, enfermedad por reflujo, asma. Entonces, todas esas complicaciones que son propias de la obesidad o tiene resistencia a la insulina, ahí hay que dar, no solo modificar estilo de vida, sino que hay que dar medicamentos. Por ejemplo, metformina está indicada en los diabéticos, el síndrome de ovario poliquístico, el diabético que tiene hígado graso, está indicada la metformina, porque en todos esos pacientes hay resistencia a la insulina, y la estatina está indicada si hay hiperlipidemia, ¿no? Por ejemplo, si hay colesterol aumentado, ¿no? Está indicada estatinas. Cuando hay síndrome metabólico, el colesterol, triglicéridos aumentados. Si no mejora, a pesar de la dieta, de cambiar estilo de vida, de darle medicamentos, entonces ya hemos dicho si la cirugía está indicada,
solo si ha fracasado el tratamiento médico por 6 meses, solo si es cirugía mórbida con complicaciones, solo si hay maduración esquelética terminada, ¿no? Entonces, lo más importante es prevención, ¿no? Porque hemos dicho que el tratamiento, la gran mayoría del pronóstico es malo, porque la dieta no la aguanta mucho tiempo. Los fármacos acá en Perú solo está indicado lista para adolescentes, no hay para niños pequeños. Entonces, lo mejor sería prevenir. Prevenir, ya hemos dicho en el embarazo, ver factores de riesgo como adolescente que gana mucho peso, el embarazo con mucha ganancia de peso, diabetes en el embarazo, en la infancia ver los puntos críticos, a los 5 o 6 años el rebote adipositario, que es alta riesgo de obesidad. En la familia hemos dicho que hay que ver estilos de vida de la familia, si la comida come chatarra, si come fuera de casa mucho tiempo, si la familia no tiene una actitud de hacer actividad física en compañía del niño. En el colegio igual promover actividad física, la educación física, promoverla. En la comunidad hacer pues las ciclovías para mejorar la actividad física en las personas. El personal de salud es importante que tenga conocimientos sobre lo que es la obesidad y prevención sobre lo que es el futuro del obeso, la mortalidad en los adultos jóvenes por problemas cardiovasculares, infartos. En la industria, regular, por ejemplo, los alimentos que tienen alta cantidad. Por ejemplo, ahorita ya en Perú hay alimentos que vienen con los octágonos, ¿no? Que dicen alta cantidad de grasas saturadas. Eso es importante que la industria y el gobierno haga regulaciones en las leyes para evitar mucha venta de comidas chatarras, evitar que las gaseosas tengan mucha cantidad de calorías. Entonces, es importante que muchos factores intervengan para ayudar a la prevención y que el niño llegue a ser obeso. Terminé y con las justas estoy en el tiempo para que el doctor entre a la segunda hora de clase teórica, si es que tuvieran alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, si no hay ninguna pregunta, nos vemos a la próxima y creo que pueden entrar a la segunda clase. Ok, nos Gracias, vemos. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Ya Gracias, nos doctora. vemos. Recording stopped.